Bueno, ya vimos cómo trabajar con las distintas escalas de temperatura, vimos cómo vincular el calor con la variación de la longitud o en el volumen de los cuerpos, y vimos también cómo vincular el calor con la variación de temperatura, ¿sí? A través de la fórmula que involucraba la masa, el calor específico y la variación de temperatura. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo vincular distintos cuerpos intervinientes en un proceso de calor donde hay una modificación de los dos de la temperatura y llegan a un equilibrio térmico. Para eso lo que vamos a hacer primero es hacer un repaso sobre lo que vimos vinculado al calor y a la variación de temperatura. Vamos a pensar dos situaciones, una donde hay un aumento de la temperatura y otra una disminución, ¿sí? El del aumento sería un cuerpo que empieza a 10 grados, lo ponemos en una hornalla y luego de un tiempo de haber absorbido, vamos a decir, por ahora vamos a permitir esa idea de absorber o ceder calor, haber absorbido calor, llega a una temperatura de 50 grados centígrados. Y la otra situación es el mismo cuerpo de 10 grados, lo ponemos sobre otro más frío, en este caso hielo podría ser, y llega a una temperatura de 2 grados centígrados, ¿sí? Vamos a dar un valor a la masa del cuerpo para poder hacer algún cálculo. Entonces la cantidad de calor involucrada en cada proceso sería, para el caso del que aumenta la temperatura, una cantidad de calor de 167.600 joules o 167,6 kilojoules, ¿sí? Positivo porque la variación de temperatura, en este caso, es un valor positivo. Vamos de una temperatura menor a una temperatura mayor. Entonces, lo que interesa acá es que nos quedemos con esa idea de entender el calor positivo asociado a una variación, a un aumento de la temperatura. En el otro caso tenemos un cuerpo que se enfría, calculamos también la cantidad de calor involucrada, nos da que para ir de 10 a 2 grados centígrados la cantidad de calor es de menos 33.520 joules, ¿sí? O menos 33,5 kilojoules. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pensar esos dos valores de calor y vincularlos con la variación de temperatura a través de un gráfico en el que vamos a mostrar en uno de los ejes la temperatura y en el otro el calor. También podemos entender ese eje del calor como un eje del tiempo, ¿sí? Es un eje donde siempre va a estar avanzando. En este caso, digamos, el calor negativo ese no lo vamos a representar a través del signo, sino con algo que vamos a observar en el gráfico. Fíjense, para el caso de los 10 grados centígrados, del agua que está a 10 grados centígrados, tenemos un aumento de 10 a 50, ¿sí? Para el cuerpo que se está calentando. Y la cantidad de calor consumida en ese proceso son los 167.600. En el otro caso tenemos el cuerpo que se enfría de 10 a 2 grados y la cantidad de calor involucrado acá es de 33.520, ¿sí? Fíjense que no lo estamos considerando negativo, sino que el carácter ese negativo del calor involucrado, del enfriamiento, lo vemos a partir de la pendiente de ese gráfico, ¿sí? Si el gráfico baja, digamos, si la pendiente es negativa, entendemos que es un proceso donde el cuerpo se está enfriando, ¿sí? O está involucrado una cantidad de calor negativa. Bueno, veamos entonces qué pasa cuando queremos analizar las dos situaciones en simultáneo. Por ejemplo, vamos a ver ahora qué ocurre cuando tenemos dos cuerpos, ¿sí? en intercambio unos con otros, interactuando uno con otro a diferente temperatura y que logramos que lleguen a un equilibrio térmico. Entonces, vamos a arrancar con las mismas situaciones. Tengo un video en este caso que voy a ir contando a medida que va pasando. Por ahí no se sincroniza de la mejor manera, pero algo se va a entender. Entonces, arranquemos con los dos casos anteriores. Un cuerpo a 10 grados, ¿sí? Con la misma masa y el mismo calor específico que usamos antes. Si lo pensamos como el cuerpo que se enfría, ¿no? Para ir de 10 grados a 5 grados, lo que vamos a tener es una cantidad de calor involucrada negativa. En el otro caso, arrancamos con el cuerpo a 50 grados. Si lo lleváramos a 90, teníamos involucrada una cantidad de calor positivo, ¿sí? Básicamente lo que quiero que nos quede acá es que el cuerpo que se calienta, que aumenta su temperatura, tiene involucrada una cantidad de calor positiva, porque la variación de la temperatura es positiva, y el cuerpo que se enfría una cantidad de calor negativa. Entonces,
Lo que, lo que no sabemos muy bien cómo analizar es qué pasa si mezclamos los dos cuerpos, el de 50 grados con el de 10, y queremos ver cuál es la temperatura final, la temperatura de equilibrio a la que llega ese sistema. Para eso vamos a ver cómo analizarlo. La idea sería entonces, mezclamos los dos objetos y vamos a analizar parte por parte qué va pasando con cada uno de ellos, ¿sí? Recordemos que todo este trabajo que venimos haciendo tiene que ver con una manera de entender estos procesos y de evitar decir que el calor es una forma de energía, ¿no? Entre otras cosas. Por eso acá avisamos esto de atentos al lenguaje. El calor para nosotros va a ser un proceso de modificación de la temperatura, ¿sí? Y por lo tanto los cuerpos no tienen calor, no lo guardan ni lo comparten, ¿sí? Por eso no vamos a intentar evitar hablar de calor absorbido y calor cedido, sino que vamos a hablar de cantidades de calor positivas o negativas. Recordemos que nuestra incógnita, nuestro objetivo del problema es calcular la temperatura de equilibrio, ¿sí? A la que va a terminar la suma total de las masas. Y para eso entonces lo que vamos a hacer es analizar la cantidad de calor involucrada en cada uno de los recipientes. Vamos a llamar Q1 a la cantidad de calor involucrada en el recipiente que estaba a 10 grados, el que vemos en celeste, y Q2 a la cantidad de calor que estaba involucrada en el que estaba a 50 grados, que acá lo vemos como un naranja, un marroncito o algo así. Entonces, la cantidad de calor, digamos, positiva involucrada para el uno y negativa involucrada para el otro tienen que ser las mismas porque estamos entendiendo que ese proceso de calor ocurre por el contacto con el otro, ¿sí? Entonces, partiendo de esa idea que Q1 y Q2 son iguales, nada más que de signos contrarios, podemos plantear que la suma de Q1 más Q2 es igual a 0. Y a partir de ahí entonces vamos a escribir la ecuación que va a dar lugar al cálculo para hallar la temperatura de equilibrio, ¿sí? Vamos a arrancar entonces diciendo que reemplazando las expresiones de Q1 por la masa, por el calor específico, por la diferencia de temperatura, lo mismo para Q2. Recordemos comenzar diciendo Q1 más Q2 igual a 0 y no Q1 igual a Q2 porque uno de los dos es negativo, si no sería una igualdad así, sino que tendríamos que agregar en ese caso un signo menos del otro lado. Es correcto plantearlo como una suma. Bueno, el paso siguiente es aplicar propiedad distributiva para eliminar ese paréntesis. Tenemos una expresión un poquito más larga, pero ya de ahí vamos a poder despejar la temperatura de equilibrio. Agrupamos entonces las temperaturas de un lado, las incógnitas de un lado, pasamos dividiendo lo que nos queda y tenemos la expresión final entonces dependiente de las masas, los calores específicos y las temperaturas iniciales de cada una de las mezclas. Lo que vamos a hacer entonces en el siguiente video es resolver esa ecuación, reemplazamos los valores, atendemos ahí a las unidades, ¿sí? Veamos la simplificación correspondiente que hay que hacer, nos van a quedar la temperatura de equilibrio, una cantidad de joules dividido una cantidad de joules sobre grados centígrados, eso finalmente va a terminar dando grados centígrados. Y acá tenemos un apartado para ver lo que estamos haciendo con las unidades, si tienen alguna duda de cómo simplificar o por qué terminó quedando grados centígrados, ¿sí? Así que, bueno, esa es la manera de trabajar con problemitas que involucren varios cuerpos entre los que hay variación de temperatura a través de procesos de calor, ¿sí? Recordemos algunas cosas de acá, que la temperatura de equilibrio no es un promedio de las temperaturas, fíjense que no dio la mitad o el promedio entre 50 y 10, tendría que haber dado 30, sino que esa temperatura de equilibrio va a depender de las masas, de la cantidad de masa que tenga en cada cuerpo y de los calores específicos también, ¿sí? Recordemos que el calor específico nos da una idea de la cantidad de calor que necesitas para modificar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa del objeto que estás hablando. Entonces, bueno, la idea es que siempre vamos a resolver estos problemas donde tengamos que calcular temperaturas de equilibrio, planteando que la suma de todos los calores involucrados en el proceso es igual a 0, ¿sí? La suma de los calores positivos que hay y la suma de los calores negativos son las mismas, por eso la suma la planteamos igual a 0.
y evitamos así entonces hablar de calor cedido y calor absorbido, dado que está mal pensar que el cuerpo si absorbe o cede, porque en ese caso tendría la posibilidad de guardarlo, quedárselo, ¿sí? Pasárselo a otro. Evitamos pensar el calor como forma de energía y sí como proceso de modificación de la temperatura. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora con esto? En principio, el ejemplo 17.8, ¿sí? Que habla de una geóloga que toma café en su taza de aluminio y bueno, tienen que calcular entonces pensando la cantidad de calor involucrada en la variación de temperatura de ambos cuerpos, cuál es la temperatura de equilibrio del café y de la taza de aluminio. Algo similar a lo que hicimos, con cuerpos diferentes, con valores diferentes. Bien, y bueno, lo que sigue son una serie de problemitas y situaciones donde, además de cambiar la temperatura de los cuerpos a partir de la aparición de calor, hay cambios de estado. ¿Sí? Por ejemplo, lo que vamos a analizar en el próximo video es cómo va cambiando el estado y la temperatura de un trozo de hielo, que lo empezamos a calentar y se va cambiando su temperatura, se va derritiendo, se va evaporando, bueno, van pasando distintos procesos a lo largo de eso y vamos a ver las expresiones nuevas que van a aparecer para poder trabajar con ese tipo de problemitas, ¿sí? Así que bueno, hasta acá la idea es que puedas resolver el ejemplo ese, que está resuelto por cierto en el libro, pero lo puedes hacer siguiendo el videito del caso que analizamos recién. Bueno, suerte con la tarea y pronto aparecerá la próxima actividad.